¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo videíto de Siciliano en su taller. Esto alguna que otra vez suele suceder, dado que a veces uno busca esa herramientita, esa cinta aisladora, esa cosa, ese utensilio de uso poco frecuente, que generalmente, al ser, valga la redundancia, de uso poco frecuente, se va debajo de todas las herramientas de uso frecuente y nos vemos en la obligación, para no perder tiempo, dado que tenemos la certeza de que tenemos el elemento que buscamos, de sacar todo y tener que volver a ordenar. Por eso siempre aconsejo, cada día por medio, en lo posible, en mis épocas ideales, lo hacía todos los días en todas las cajas, pero siempre mantener un orden, dado que esto pasa cuando hay cierto desorden, cuando uno ya tiene una constancia en el orden y en donde va cada una de las unidades, se hace muy sencillo el reordenar día a día, ¿no? Bueno, hubo movimiento para un lado, para el otro, posiblemente no se hayan dado los factores para ordenar las cajas, así que me vi en la obligación, ahora que tengo unos minutos, de sacar todo y volver a poner todo otra vez. Si logro posicionar el celular, lo vamos a ordenar juntos. Son herramientas ya conocidas por todos ustedes, así que no tienen demasiado secreto estas. Sepan disculpar la calidad de los últimos videos, que por ahí el celular queda apoyado en cualquier lado y como para que no vean en imagen de espejo, lo pongo de esta manera, pero por ahí yo trabajo creyendo que estoy mostrando algo espectacular y no se ve absolutamente nada. La desinstalación de ese termotanque, que los amigos del canal, los que siguen todos los videos, saben de cuál estoy hablando, salió bastante linda. Pero bueno, mientras esperaba que se vacíe ese termo de 85 litros pinchado, estaba preparando un poco de material, dado que sabía que debajo del termo tenía que llenar ya con material, dado que había hecho una reparación y la persona, el hombre, no le preocupó nunca demasiado. Me dijo: después te llamo. Así que bueno, mientras tanto me daba la tarea de hacer un poco de material. Vamos a limpiar un poquito la caja. Siempre hay algún tornillito que queda en el fondo, que estos van en las gavetas habitualmente. Sacarle la tierra. Y vamos a poner las herramientas de uso por ahí un poco menos frecuentes, las más grandes generalmente, dado que depende de qué tarea uno va a realizar, sí las tiene que utilizar inexorablemente, pero las ponemos en una primera instancia. La de 10 obviamente se utiliza mucho, esta por ahí se utiliza un poco menos, guardamos ahí. Esta es una pinza de la marca Stanley, que yo tengo hace muchísimos años, de la época de Workmaster. La quiero muchísimo, trabajó conmigo en todo lo que se puedan imaginar y siempre tiene un rol en la caja, entonces como que está. Tengo el elenco de estas dos de 10 y está la Fat Max dando vueltas, que ayuda a por ahí la de 12, como siempre comento. Este es el llavero, adminículo, no sé el nombre exacto, pero bueno, viene con las llaves Allen, que no es muy cómodo para trabajar, pero créanme que hasta ahora me ha dado muy buen resultado en lo que es gas, dado que siempre entró en todos lados, y viene en pulgadas. Los hexágonos de gas, sé que es una redundancia o algo obvio, pero siempre van en pulgadas. Puede venir alguna cosa en milímetros, pero generalmente la herramienta que predomina en la Allen sobre todo es la pulgada. Llave estriada 18 y 19, o uso poco frecuente, pero que se utiliza. La punta, una punta muy querida, era larga así cuando la conocí. Notarán que no está el guachín lo dejé en casa, porque esta caja, que algunos cuando la mostré me felicitaron, les agradezco de corazón, porque es una caja que tengo hace muchos años, la compré en Easy,
Dado que, bueno, hace unos videos estábamos hablando de temas de cajas y no han dado resultados, y muchos acertadamente comentan que la Stanley va muy bien, es verdad. La que yo no recomiendo en este momento es la Cutler Kletter esa, y las de la marca Black Decker. Créanme que fueron un desastre. Esta la tengo conmigo desde el año 2005. Lo único que se me rompió fue la manija, que después les voy a mostrar cómo lo modifiqué y me dio un resultado espectacular. Destornillador Bullet grande, 10x200, lo guardamos abajo, hoja de sierra, costadito. Bueno, el elenco de llaves de boca que tengo para distintas tareas. Desgraciadamente en la plomería, por más que uno las cuide, se terminan poniendo en este estado. Una perlita, llave tramontina, pero tramontina pura, de la posta a posta, calidad espectacular. Como les decía, se terminan poniendo en este estado, se oxidan un poco, se les va el cromo, no se ponen no del todo presentables. Pero como digo siempre, para los técnicos no hay nada más lindo que utilizar las herramientas, ¿no? Cuidarlas, que envejezcan con uno y que se vayan cargando de historia. Pinza Ruhlmann, ahí tiré una linda frase, ¿eh? Bueno, esta es mi 24-27 del pasado. Observen el ancho de esta llave. Después incorporé la de la marca Gedore por una cuestión de lo que les decía, no andar con estas cosas antológicas, pero siempre vuelve. Pinza de punta uso liviano que estoy utilizando es de la marca Total. Algunos amigos comentaron en el video que hice de estas que no le cerraba en la totalidad. Es verdad, esta tampoco cerraba en la totalidad. Me tuve que dar a la tarea de comerle ahí un poquito para adelgazar el espesor de los mangos y que no se toquen entre sí, y quedó cerrando perfecto. En otras unidades no lo hice, con el uso mismo, el presionar se fue apretando y quedó funcionando bárbaro, pero en esta no tenía ganas de esperar ese lapso de tiempo, entonces le comí dentro y quedó funcionando como corresponde. Bueno, pinza de 2 posiciones, 12 pulgadas, vamos a poner acá, tiene un uso bastante interesante. Esta llave, la 303 de Irimo, tengo dos, no me puede faltar una porque esa o afloja o rompe, como digo siempre. Otra de 12, de 2 posiciones, que por ahí podría prescindir de alguna. Sí, podría. Lo que pasa es que, bueno, cuando se necesita trabajar con dos, hay lugares que si uno no tiene las dos herramientas exactamente iguales, no se trabaja. Espero que se esté escuchando bien, estoy hablando en voz baja porque bueno, estoy en un domicilio. Llave Stilson Gedore, 10 pulgadas, Gedore de la posta, Esta es contemporánea a la que muestro siempre, que es toda cromada, que la tengo desde hace una montaña de años. Destornillador DPH, no puede faltar en mi caja un DPH. Alicate Bremen, línea liviana. Tengo un video en el canal que lo hice en su momento cuando esto era lo espectacular de Bremen. Bueno, estoy en tratativas de conseguir un jueguito de estos para hacer una nueva toma de contacto y posteriormente mostrar la línea profesional de Bremen, que claramente salió para competir con lo que es Inco, Total en su línea industrial, dado que bueno, esto es en acero, las otras son en cromo, no hay mucho más para hablar. Pero para una caja de plomería donde se necesita por ahí cortar un cable de bomba, o para automático, el alicate va muy bien. Ya que está, hacemos un videíto, un pequeño
segmento del video para la sección cortando cables. Guardamos el alicate. La única falencia que tienen es que los mangos por ahí vienen medio flojos, pero con un poquito de cemento de contacto se soluciona. Espátula. Destornillador Felo, medida plana, chiquito. Llave 14-15 estriada para los tapones de bronce de lo que es las bombas PAP. Espectacular tener esa llave. Cortafierro Gerardi. Bueno, cuando yo lo incorporé al elenco de trabajo era así de largo, se fue achicando. Pinza de punta Stanley. Quería, a ver si la veo, ¿dónde está? Acá está. Quería mostrarles, dado que tenía, todos saben que la tengo, de hecho vieron el videíto y la vieron en acción, la pinza Irimo. Quiero conseguir, como también dije en alguna oportunidad, una de este modelo nueva para hacerla confrontar, para hacerla competir, para demostrar que es la misma herramienta que la Bahco. Una muy buena pinza, entre paréntesis, es una excelente opción, francesita Mex, 6 pulgadas. El otro día hablábamos con el amigo Leo de francesas. Yo más o menos le dije para qué utilizaba cada una de ellas, y le hice un comentario que suelo hacer siempre, que la de 4 pulgadas no tiene demasiado uso, ¿no? Toda herramienta, si le buscamos un uso, se lo encontramos claramente, pero no es algo que se utilice con mucha frecuencia, es algo más bien un chiche, y en proporción es una de las más caras de los elencos de francesas, y hay algunas marcas que no la trabajan. Robust en una época no la trabajaba, después empezaron a venir, y por esas cosas que cuento siempre de Easy, logré comprar logré llegar el momento oportuno cuando estaban muy baratas, pero muy baratas, y había muchas, y compré una cantidad. Le regalé a amigos que todos las usaron de llaveros, y me guardé unas 5, que las utilizo, pero no es que tienen un uso específico. Es una francesita chiquitita para determinadas tareas. Tengo la 69, que la tengo atornillada al tablero, porque bueno, me ha pasado con una 69 que tendría que mostrarle mi tablero personal, pero bueno, eso todavía lo tengo un poco vedado. Como el amigo Luis del canal Cazando Herramientas, el otro día lo iba a criticar en un video de él, donde estaba mostrando llaves estriadas en milímetros, llaves estriadas acodadas en milímetros, como él le llama, y mostraba que tenían una pared, unas 4 o 5, y yo digo, el tablero que debe tener este hombre, y muestra esas 4 llaves ahí colgadas, es algo que verdaderamente no está bueno. Después, acto seguido, pensé, si yo hago lo mismo, nunca mostré mi tablero personal como está, como es, ¿cómo lo voy a criticar de esa manera? Yo muestro tableros circunstanciales, el del tallercito, el tablero que tengo en el taller, ahí donde estoy haciendo las restauraciones de motos con Jorge. Por ahí muestro en mi taller las paredes de atrás, las paredes laterales, pero el tablero central no lo muestro nunca. Pero bueno, lo que iba, tengo en un sector de mi tablero desde la 15 hasta la D4 de Bahco, y una vez, por más que, siempre es la primera, por más que uno se maneje con cuidado y demás, se cae a veces. Se cayó detrás del banco, tengo todo de una manera tal que parece mentira, pero cae, pica y se va detrás del banco, no teniendo otra opción. Parece como que fuese algo de gravedad, de gravedad me refiero en cuanto a la pendiente, la inclinación del tablero y demás. Y bueno, se caen ahí atrás. Y la recuperé después de un tiempo,
ya media oxidada. La rejuvenecí y todo, entonces las 69 de Baco las atornillé directamente. Es una herramienta que no se usa, que está ahí a modo que si hay que usarla se usa, pero la tengo a modo de colección. Bueno, vamos limpiando la Pico del Oro doble cremallera de 7 posiciones, tengo 2. ¿Qué pasa, Tano? ¿Estás disperso? Sí, ya estoy pensando en que tengo que ir para un próximo domicilio. El elenco de las 2 de 10, llave de lavatorio, la cinta, que tuve que sacar todo para encontrarla. Creo que era más práctico ir a la ferretería y comprar un rollo, ¿no? Pero bueno. Destornilladores del abuelo. El amigo Miguel se acordará la anécdota del ramillete. En la caja de Coagua tengo que tener 4 de estos. 4. Los ratones no me daban manguera para cambiarle a los equipos y bueno, se las tenía que destapar porque a veces los cartuchos de carbono activado se desarmaban, dado que... ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Lo cuento o no lo cuento? Bueno, cuestión que los cartuchos de carbono activado a veces se desarmaban y salían los pedacitos, partículas, el polvo del carbono activado y tapaba la circulación de las mangueras. Pero ¿por qué se desarmaban Tano los cartuchos de carbono activado? Si eso viene completamente sellado y son para un solo uso. ¿Qué estás queriendo decir? Nada, después les cuento bien. Cinta métrica, genérica. Guardamos en la caja. Siempre tengan uno de estos en la caja, más allá que sea de plomería, porque a veces cuando hay tareas en automático y ese tipo de cosas, se necesita, créanme que se necesita, no ocupa, no pesa. Sella roscas, lo vamos a guardar acá. Y bueno, así quedaría este cablecito. Pequeño detalle, tenía el celular apoyado ahí y bueno, ahora tengo que guardar dentro de la caja que está perfectamente ordenada la terraja. Siempre esto límpienlo porque después lo llevan a la caja de herramientas, ¿no? Toda la viruta que se pudo haber generado. ¿Ven? Esto es la limpieza. Lo estoy haciendo con una mano. No critiquen porque algunos para criticar son mandados a hacer. Pero bueno, forma parte de mostrar lo que uno hace, ¿no? Al que le gusta, al que no le gusta. Pero me gustan los que critican con fundamento, no los que critican solo porque es gratis. Igual, para criticar esto, ya se tienen que haber perdido 18 minutos de su vida. Y esos 18 minutos se los pasaron viendo un video de Siciliano en su taller. Destornillador PH2, que nunca falte. Todo entra, pero bueno, a veces se complica un poco. Nos vemos esta noche en una charlita.